Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Bueno, aquí estamos iniciando nuestra clase número séptima de la filosofía como arte de vivir, pensar con los estoicos en curso virtual. Hoy la clase número 7, junto con la clase número 8, va a estar dedicada a Michel Foucault, es decir, vamos a pensar lo que yo titulé el neoestoicismo contemporáneo, vamos a dar un salto en el tiempo sustancial desde Marco Aurelio, que vimos la clase pasada, esas meditaciones extraordinarias, eh, y vamos a ver un poco cómo Foucault recupera el pensamiento del estoicismo, sobre todo latino, particularmente del estoicismo, digamos, del estoicismo del Imperio Romano, a Séneca, a Epicteto, a Marco Aurelio, pensadores que ya vimos, y en función de qué lo va a hacer. Un poco la idea que yo tengo en estas clases, esta clase y la última, es que tratemos de pensar a partir de Foucault, comprender los conceptos de Foucault para pensar a partir de Foucault bueno, Foucault lo pensó en 1981 y 82, que es el curso que vamos a ver aquí, que es la hermenéutica del sujeto, que aquí se los muestro. Este curso que Foucault dio en el Collège de France, la hermenéutica del sujeto, y también voy a sumar el tercer tomo de la historia de la sexualidad del 84, que es la inquietud de sí, digamos, ¿no? Que no está todo dedicado a este tema, pero sí hay reflexiones sobre pensadores estoicos y sobre todo sobre lo que Foucault llamaba una ética como estética de la existencia. Entonces, la idea es dar un salto en el tiempo, pasar del siglo I, Marco Aurelio del siglo I, después de Cristo, a Foucault en el año 81, 82, 84, más cerca en el tiempo, y ver de qué manera hay herramientas del estoicismo que son viables hoy. O, en todo caso, qué tipo de ética podemos constituir a partir de algunas nociones que podemos reelaborar o que podemos recuperar del pensamiento estoico que vimos en las clases pasadas, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer el material de lectura y luego, bueno, tengo mucho marcado en el libro, digamos, en este curso, la hermenéutica del sujeto, hay muchos pasajes de esas clases dedicadas a estos problemas. Así que bueno, tal vez sea una clase un poco más larga, vamos a ir viendo, tampoco quiero como abrumarlo, pero vamos a empezar a desarrollar por dónde va el curso. A ver, el punto primero, ¿de qué se trata? Se trata de un curso, como les decía, titulado La hermenéutica del sujeto, que Foucault pronunció en el Collège de France en el año 1981-1982, ese ciclo lectivo, y ha sido a partir de un análisis de un concepto que da título al tercer tomo de la historia de la sexualidad, que es el concepto de inquietud de sí. ¿Qué quiere decir inquietud de sí? ¿No? O bien en griego, epimeleia eutu, esa es la palabra en griego, epimeleia eutu, o en latín, cura sui. Estas son las palabras en griego y en latín que Foucault traduce o interpreta como inquietud de sí. Foucault se acerca a esta expresión traduciéndola como ocuparse de uno mismo. O sea, la idea de inquietud de sí también la podemos traducir o uno puede interpretarla como tener inquietud de sí tiene que ver con ocuparse de uno, ¿no? Interpelarse, que a la postre sería la misión que Sócrates expresa en la apología de Sócrates de Platón, o sea, tal como Platón lo diseña Sócrates en la apología. El propio Sócrates utiliza esta palabra epimeleia que podemos pensar o traducir como ocuparse de uno. Este ocuparse adoptaría la forma de un despertar o salir de un sueño a fin de conocerse a sí mismo. Acá hay otra palabra en griego que es notise auton, ¿no? Conocerse a sí mismo. Sócrates, de este modo, es el hombre de la inquietud de sí, es el que se ocupa de él. Ahora bien, este ocuparse puede ceñirse al término therapeuein, ¿no? También estoy tirando muchas palabras en griego o en latín, no por un tema caprichoso, sino para que entiendan que esto tiene todo un linaje, ¿no? Y es una forma interpretativa particular. Esta palabra, therapeuein, me parece que obviamente es la que tiene más que ver con lo que venimos viendo. Si efectivamente en las clases pasadas planteamos que la filosofía estoica es una terapia, bueno, therapeuein, esta es la raíz de la palabra. Por tanto, hay una relación entre pensar la filosofía como una terapia, pensar la filosofía como una cura y pensar la filosofía como un ocuparse. Ocuparse de uno implica algún tipo de terapia, del cual deriva, obviamente, la palabra terapia. Esta visión de la filosofía como terapia
presente en la búsqueda socrática es la misma que encontramos en las escuelas helenísticas, particularmente en los epicúreos y los estoicos. Con esto quiero decir, si bien este curso es sobre filosofía estoica, hicimos muchas alusiones durante las clases pasadas a Epicuro, cuando parecería extraño, porque uno diría, bueno, supuestamente los estoicos y los epicúreos son tradiciones distintas. Bueno, como hemos visto, no tanto, o sea, en verdad forman parte de un corpus común, y las referencias de Séneca y de Marco Aurelio digamos, a Epicuro son continuas y constantes. Porque por otra parte, Epicuro también considera la filosofía como una terapia. Entonces, todas las escuelas helenísticas, y sumaría incluso también en cierto modo a los cínicos, ¿no? Piensan la filosofía en este sentido como una inquietud, como un ocuparse de uno mismo. Pero también esto lo podemos rastrear en Sócrates. Quiero decir, lo que plantea Foucault es que este es un rasgo de la filosofía antigua. Tal vez con la excepción, también lo plantea el propio Foucault, de Aristóteles. En Aristóteles sí hay un cambio, la filosofía se torna mucho más especulativa, mucho más analítica, y este aspecto del arte de vivir, si bien hay una ética aristotélica, que es la ética Nicómaco, es una ética muy en función de la polis, muy en función de la comunidad, que tiene que ver con la virtud cívica, lo que hoy se podría llamar tal vez como la virtud cívica, y no tanto con este aspecto de cura. Bueno, sin embargo, este elemento de la terapia ya está presente en la búsqueda de Sócrates, ¿no? La idea de la interpelación socrática, la idea de la mayéutica, implica un trabajo moral, ¿no? No es solamente un trabajo que uno podría llamar especulativo, nosológico, metafísico, no, es un trabajo también sobre todo moral. Se busca una buena vida, digamos, ¿no? Sigo. Por tanto, la epimeleia eutu, o ocuparse de sí, se puede comprender desglosando tres elementos según la visión de Foucault. Foucault va a desglosar un poco este concepto de ocuparse de sí, o de inquietud de sí, como traduce en la historia de la sexualidad, y lo hace en la siguiente manera. Por un lado, es una actitud con respecto a sí mismo, con respecto a los otros y con respecto al mundo que nos rodea. O sea, pensarse a uno se piensa a uno piensa, uno analiza, interpela sus prácticas, sus hábitos, etcétera, se piensa en relación con otros, con los demás y también con respecto al mundo. Esto es un poco lo que hacían los estoicos también, ¿no? Cuando pensaban el vínculo con la naturaleza, con la fisis, cuando decían hay que vivir conforme a la naturaleza, bueno, también es pensarse inserto en una totalidad orgánica, ¿no? El segundo elemento es una atención o mirada a lo que uno piensa. Epimeleia y meleté son términos vinculados y uno se traduce como inquietud o como ocuparse y el otro como meditación, ¿no? Meleté es meditación, entonces hay una relación, hasta yo diría filológica en los términos, entre el ocuparse o interpelarse y la meditación. Ocuparse implica meditarse, en cierto sentido, ¿no? Entonces, ocuparse esto es importante, una atención o mirada a lo que uno piensa. Recordemos las clases pasadas cuando analizamos los ejercicios de Marco Aurelio, de Epicteto. Uno de los ejercicios consistía en separar la cosa de la representación de la cosa. ¿Qué es la representación de la cosa? Bueno, es como una adjetiva a determinadas cuestiones. Este es el punto. Entonces, uno de los grandes problemas que detectan los estoicos es que el mal en términos de dolor, digamos, no en términos cristianos, viene no tanto por las cosas, sino por cómo uno piensa las cosas, ¿entiendes? O sea, cómo uno se representa, eso condiciona la actitud. Por tanto, el ocuparse también implica una mirada, una atención a lo que uno piensa y cómo uno piensa. Y el tercer elemento dice, es una acción que uno ejercita consigo mismo con la finalidad de transformarse y modificarse, vale decir, prácticas concretas. Ejercicios espirituales, como vimos, examen de conciencia, premeditatio malorum, todos los que vimos, y físicos también. El trabajo en el gimnasio, bueno, esto está muy incorporado en la antigüedad. Por tanto, la epimeleia, eutu, o el ocuparse de uno mismo, uno puede desglosarlo en tres elementos. Una actitud con respecto a uno, con respecto a los demás y con respecto al mundo, pensarse inserto orgánicamente. Una atención o mirada a lo que se piensa. Y por otra parte, una acción, un elemento no solo de pensamiento, sino de acción, digamos, ¿no? Que se ejercita con uno mismo con la finalidad de modificarse. Este es el punto. La idea de la filosofía como arte de vivir en términos estoicos y también en términos epicúreos implica la modificación, la transformación.
Si uno quiere curarse, si uno quiere iniciar una terapia, es para cambiar, es para modificar. Bueno, la idea es que nos tenemos que modificar no solamente con la reflexión, sino con la acción directa, con ejercicios espirituales o intelectuales o físicos, ¿no? Este es el punto. Por tanto, se trata, según Foucault, de tres elementos relacionados: actitud, atención y acción. Actitud, atención y acción. Este triple vínculo conceptual tiene la finalidad de transformar el yo. Este es el punto. Esto lo voy a subrayar porque esto es lo que le va a interesar a Foucault. La idea de la transformación, la idea de hacer del yo o de la subjetividad un elemento plástico. Por eso cuando veamos que Foucault va a hablar de la ética, del ethos, como estética de la existencia, bueno, la idea un poco va a ser esta, ¿no? Hacer de la existencia algo plástico, operar una técnica. Cuando Foucault habla de estética de la existencia, va a pensarlo en términos de una técnica de la existencia. Aplicar técnicas para modificar el yo, para modificar la subjetividad. Esto es lo que le interesa a Foucault de los estoicos y de los epicúreos también. Ahora bien, ¿por qué se potenció esta dinámica filosófica y espiritual con las filosofías helenísticas en general y en particular con el estoicismo? O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el estoicismo es una filosofía que pone el acento en este elemento de la transformación de la acción personal del yo? En principio, según Foucault, por un repliegue del individuo, dice, frente a la dislocación de la moral colectiva de la polis que se quiebra. O sea, por un lado tenemos una razón que uno podría llamar histórico-política, ¿no? Que un poco yo creo que expliqué en las primeras clases, que tiene que ver con un mundo ensanchado. O sea, ustedes piensen que la filosofía clásica, lo que es el siglo de oro de Pericles, ¿no? El siglo VI a.C., V a.C., incluso por ahí hasta el IV en cierto sentido, ahí tenemos la centralidad de Atenas. Atenas es una centralidad absoluta, la filosofía de Sócrates, de Platón y de Aristóteles como el eje, y ese era el espacio de legitimidad, la polis. Ahora, cuando la polis se empieza a resquebrajar, cuando el mundo se empieza a ensachar, cuando ya no hay solamente Atenas, sino que hay otro tipo de ciudades-estado, cuando aparece el imperio alejandrino, ahí tenemos una cuenca del Mediterráneo ampliada. Entonces, Atenas pierde la centralidad. Por tanto, el mundo se empieza a resquebrajar. Bueno, esta es un poco la idea. Hay una dislocación de la moral colectiva de la polis que se quiebra. Entonces, cuando ya hay ciertas certezas que se quiebran, ahí necesariamente hay un común reacomodamiento ético, político, de todo tipo. Salvando las distancias, hoy quizá estamos habitando un momento similar. O sea, esta pandemia, y por eso me parece que este curso, aunque uno habla del siglo I, del siglo III, digamos del siglo II a.C., está hablando también del presente, porque quizás estamos asistiendo también a una suerte de resquebrajamiento de una cantidad de variables que tienen que ver con lo ético, con lo político, con el mercado laboral, o sea, con las telecomunicaciones. Digo, ahora hay otras variables que no existían en la antigüedad, pero la dinámica tal vez sea similar. Por eso me parece que la filosofía estoica es una filosofía que cuadra perfecto con el presente que estamos viviendo, con la incertidumbre sobre todo, ¿no? Pero por un lado, Foucault plantea esto. Bueno, la filosofía estoica es un poco una consecuencia, un efecto de ese resquebrajamiento de la moral de la polis, ¿no? Sin embargo, dice, al mismo tiempo, esta característica de la filosofía socrática helenística se olvida y se oculta gradualmente en la tradición filosófica. O sea, este elemento, si ustedes quieren, práctico, este elemento, si ustedes quieren, de la filosofía como arte de vivir, que está muy presente en la antigüedad, gradualmente va quedando oculto. No es que desaparezca, pero queda oculto. Esto sucede, dice, en la historia de la filosofía, me estoy refiriendo, ¿no? Sucede, de acuerdo a Foucault, por dos razones simultáneas. Primero, se recalificó el conócete a ti mismo, esta idea de la epimeleia o del conócete a ti mismo, a la vez que descalificó la inquietud de sí. O sea, se recalificó el conócete a ti mismo, el aspecto epistemológico, y se descalificó la inquietud de sí. En otras palabras, o sea, lo que está planteando Foucault es que la filosofía, con la Edad Media sobre todo, a partir de la Edad Media, a partir de la configuración de la universidad como el espacio del saber filosófico, se centralizó sobre todo en el aspecto epistemológico, ¿no? Metafísico, en el aspecto más en clave especulativa. Y la reflexión sobre la moral cotidiana, sobre las prácticas, quedó dejado de lado. También, por otra parte, porque
apareció un modo de vida virtuoso, hegemónico y consolidado, que es el modo de vida cristiano. Este es el punto. Entonces, ya no era un problema eso, fue un modo de vida establecido. Antes del cristianismo había una diversidad de modos de vida. Una cosa era el modo de vida estoico, epicúreo, cínico, escéptico, platónico, hasta cristiano, cuando el cristianismo era una religión primitiva. Me refiero, había como alternativas de sectas filosóficas. Esto no pasa, a ver, con la Edad Media cambia. Con la Edad Media hay una hegemonía absoluta de un modo de vida. Entonces ya no hay un aspecto que se problematice sobre eso, ¿no? Se asume que ese es el modo de vida virtuoso. Y la filosofía se torna especulativa. Y de alguna manera esa es la tradición filosófica. Cuando uno hoy todavía estudia filosofía, va a estudiar eso, conceptos, nociones, pero no se va a hablar en la carrera de filosofía sobre un modo de vida filosófico. Después uno va descubriendo que eso existe, uno va descubriendo que hay filósofos contemporáneos que todavía mantienen esa dinámica, uno descubre, no sé, el caso de Nietzsche, el caso de Kierkegaard, el caso de Spinoza, el caso de Henry Thoreau, digamos, y aparece el tema de nuevo de la vida filosófica, el caso de Montaigne, pero el canon filosófico desde el punto de vista universitario tiene otros problemas, o sea, ya no pasa a ser una reflexión sobre el modo de vida concreto. Bueno, esto se debe a estas razones que estoy contando. Dice, a este movimiento Foucault lo llama momento cartesiano, en tanto la filosofía a partir del siglo XVI, se reduce a dar cuenta de determinadas condiciones de acceso a la verdad, a la epistemología. Vale decir, la verdad requiere un análisis de las condiciones en que ésta es posible. Como veremos luego con Leibniz, Kant o Hegel y las prácticas de la inquietud de sí, se reducen a mera espiritualidad, es decir, ejercicios que el sujeto se efectúa a sí mismo para transformarse y acceder a la verdad desde estos. Vale decir, la verdad requiere de una ascesis, no solo de un ejercicio de intelección puramente especulativo y mental. Entonces, lo que está diciendo acá Foucault es que, por un lado, hay una reducción a este aspecto epistemológico, a medida que la filosofía se cartesianiza, se hace universitaria, se torna una disciplina humanística más, digamos, y por otra parte, el elemento de espiritualidad, lo que se podría llamar hoy como prácticas de espiritualidad en este sentido, no en un sentido religioso, en este sentido, en el sentido moral, digamos, quedan reducidos a ejercicios del sujeto, digamos, de los cuales el sujeto se repiensa a sí mismo a fin de transformarse, ¿no? Esto, como digo, no es que desaparezca, pero queda oculto, y no está legitimado en un plano universitario. Por lo menos no a partir del siglo XVI, digamos, ¿no? Ahora bien, Foucault usa la palabra espiritualidad. ¿Qué entiende por espiritualidad? ¿A qué se refiere por espiritualidad? Y él dice, se trata de prácticas de acceso a la verdad estructuradas en tres momentos, ¿no? Cuando se habla de espiritualidad hablamos de un acceso a la verdad a partir de tres momentos, pero no un acceso a la verdad en un sentido especulativo. No es que llego a la verdad producto de mi intelecto, o no solo producto de mi intelecto, sino que llego a la verdad producto de otro tipo de acciones. El primer elemento, dice, es el movimiento del eros. La verdad no se da por derecho propio, implica una atracción o una disposición especial que nos lleva. Este vínculo entre filosofía y erótica es algo que Foucault plantea muy bien en la historia de la sexualidad, en el tomo 2 y el tomo 3, ¿no? Y esto sí es muy socrático, la idea de que en el aprendizaje filosófico hay atracción. Hay atracción, digo, los discípulos eran atraídos por Sócrates. Esa atracción es erótica. Ahora, es una atracción platónica, en el sentido de que no había vínculo sexual, digamos, es una atracción por la idea, una atracción por el conocimiento. De ahí viene un poco esa frase de que la filosofía es amor a la sabiduría. A veces se pone mucho el énfasis en la sabiduría y no en el amor. O sea, el aspecto del amor hay una cuestión que tiene que ver con la libido. Entonces, esto es lo que está planteando Foucault primero. Es un movimiento del eros. El eros nos lleva al conocimiento, nos lleva a la filosofía. Entonces, la espiritualidad tiene el componente erótico. La espiritualidad, como la entiende Foucault, tiene un componente de atracción. En segundo lugar, dice la conversión para acceder a la verdad que lleva a la asquesis, ¿no? O sea, hay un primer momento de atracción erótico y hay un segundo momento que uno podría llamar ascético, que está asociado con lo que se llama, o con esta palabra, asquesis, ¿no? La asquesis. La asquesis, o lo ascético, también está asociado sobre todo con la tradición cristiana.
pero no necesariamente tiene que estar asociado. Hay una hegemonía de esa lectura. Por ejemplo, Nietzsche hablaba de ideal ascético, para hablar más bien de ideal de desprecio al cuerpo, pero no necesariamente es así. La palabra ascesis o ascesis es ejercicio. Entonces, la idea de la espiritualidad, según Foucault, es que para acceder a la verdad, uno tiene que ejercitar. ¿Mm? Y uno tiene que ejercitar producto de ejercicios espirituales. Por ejemplo, como los que vimos, premeditatio malorum, examen de conciencia, separar las cosas de la representación, todo lo que ya dijimos en las clases pasadas. Ejercicios, o incluso ejercicios físicos, ir a entrenar. Los estoicos hacían ejercicios físicos, de resistencia física, por ejemplo, ¿no? Y el tercer punto, el efecto de contragolpe, vale decir, el acceso a la verdad se da por el movimiento y las prácticas de transfiguración del sujeto. Entonces, este tercer elemento sería el elemento de la transformación, la transfiguración. Entonces tenemos en primer lugar, en la espiritualidad, la atracción o el eros. En segundo lugar, la ascesis o el ejercicio. Y en tercer lugar tenemos la transformación. Accedemos a la verdad en términos, en este sentido, según Foucault, de acuerdo a su lectura de la filosofía antigua y estoica, accedemos a la verdad en tanto en cuanto nos transformamos, nos transfiguramos, tenemos inquietud de nosotros, nos ocupamos de nosotros, ¿no? Por tanto, vamos del eros a la ascesis y la verdad, como lo ejemplifica con claridad el banquete de Platón. En el banquete de Platón se ve esta dinámica, digamos, claramente. Si no lo han leído, recomiendo. Es un diálogo extraordinario, breve, donde se ejemplifica a la perfección esta dinámica de esta erótica que nos lleva a la verdad, ¿no? A través de un vínculo erótico entre Sócrates y Alcibíades. En el banquete se ve esta tensión entre Sócrates y Alcibíades como discípulo. Es un trabajo sobre sí mismo progresivo que, según Foucault, toda la filosofía de la antigüedad, con excepción de Aristóteles, como decíamos, partía de esta concepción de acceso a la verdad a través de la transformación ascética del sujeto. O sea, accedemos a la verdad en un sentido filosófico, en un sentido moral, a lo que es verdadero en términos virtuosos, si ustedes quieren, o al conocimiento de uno, a través de esta transformación ascética. Esta lógica la encontramos en Platón, en los pitagóricos también, o sea, en filósofos que son muy anteriores a los helenísticos, y después sí, obviamente, en los estoicos, en los epicúreos, en los cínicos, en los neoplatónicos, pero también en los cristianos. O sea, cuando los cristianos eran una secta filosófica más primitiva del siglo I, que convivía con otras. Distinto será cuando el cristianismo crece y cuando termina a ser una religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Ahí cambia toda la dinámica, porque ese modo de vida se torna hegemónico. Por tanto, dice Foucault, en los siglos I y II, en la Roma gobernada por los Augustos y los Antoninos, en el marco del despliegue del estoicismo romano, con figuras que van de Musonio Rufo a Marco Aurelio, asistimos al imperativo del cultivo de sí, de lo que Foucault llama el cultivo de sí también, ¿no? Que trata, siguiendo la óptica de nuestro filósofo, de un cultivo no por la pertenencia a la ciudad. O sea, no es un cultivo que tenga que ver solo con que uno pertenece a la polis, Atenas, que esto era propio sobre todo de la filosofía clásica del siglo, digamos, de oro, sino por uno mismo, o sea, con la finalidad de buscar la felicidad. Es decir, lo que pasa con las filosofías helenísticas y con la estoica romana en particular, es que esta práctica filosófica ya no se hace, insisto, por la pertenencia a una comunidad necesariamente, sino sobre todo por uno mismo. Es decir, es un vínculo un poco más complejo. Si bien uno pertenece a una totalidad orgánica, hay un cultivo más individual en este sentido, o un individuo es más consciente de sí, aunque esté inserto en una lógica orgánica. Se trata, dice Foucault, de un procedimiento que dura toda la vida, en el cual la filosofía se asimila a una práctica médica. Esta relación entre filosofía y medicina es muy habitual, ¿no? De hecho, vemos textos de médicos como Hipócrates o como Galeno que están asociados con esta práctica, o que son fuentes, digamos, que Foucault toma, por ejemplo, para reflexionar sobre estas cuestiones. Como lo testimonia la carta Meneceo de Epicuro, se dice, nunca se es demasiado tarde para filosofar, decía Epicuro. En otros términos, la acción de cuidarse, de ocuparse de uno, se encuentra estrechamente vinculada a la idea terapéutica en tanto acto de curar, servirse a sí mismo y rendirse culto. Esta idea también es muy interesante, ¿no?
Therapeuen tiene estos dos aspectos. Tiene el aspecto de la cura, del ocuparse, pero también de rendir culto. Tiene que ver con un rendir culto. Y ahí hay varias interpretaciones. Algunos van a decir que ¿a quién se le rinde culto? Bueno, a uno. Uno se rinde culto. Uno se trata con, ¿cómo decirlo? Con cierto aspecto sagrado a sí mismo. Este es el elemento, ¿no? O sea, tener una acción terapéutica respecto de uno implica rendirse culto. La vida regida por la inquietud de sí es un estilo existencial particular, regido por la elección que goza de gran inserción, sobre todo en sectores poderosos, altos y ricos de la sociedad romana. A ver, por supuesto, digo, esta posibilidad de cultivarse a sí mismo, de la inquietud de sí, por supuesto que tiene una inserción sobre todo en ciertos círculos. Esto nunca lo dejamos de subrayar, digamos, la idea de que si bien es cierto, a ver, que el estoicismo es una filosofía que con respecto, por ejemplo, al platonismo o al aristotelismo, implica un avance, porque, por ejemplo, las mujeres podían participar, los esclavos, por ejemplo, como Epicteto, podían participar. O sea, hay un avance respecto de, digamos, de Platón, donde la filosofía era algo masculino, no femenino, donde no había esclavos, o sea, claramente en este sentido hay un paso adelante, pero sin embargo todavía es un sector o es un grupo restringido para cierta élite de poderosos, de ricos, de gente influyente, de quien tiene la capacidad del ocio, ¿no? Y quien tenía la capacidad del ocio tenía generalmente esclavos también en Roma. Entonces, con esto quiero decir, Foucault no es que va a querer restaurar esto, porque esto es un disparate pensarlo en el siglo XX, pero sí lo que vamos a ver, lo que nos va a interesar es la dinámica que Foucault quiere repensar. La dinámica de esta forma de pensar vinculado con una transformación del yo, un impacto en la subjetividad. Más allá de los valores particulares o de la coyuntura particular del estoicismo romano, que no se puede restaurar y es reprochable hablar de hoy de esclavitud, por supuesto, digamos, eso obviamente es algo coyuntural que tiene que ver con la antigüedad. Lo que sí queremos retomar y lo que sí Foucault quiere retomar es esta posibilidad de la filosofía como un arte de vivir. Por otra parte, esta dinámica moral le otorga a la vejez un lugar positivo y venerable. El anciano goza de sí mismo, no espera ya nada de la vida y encuentra la sociedad consigo misma. Esto es un elemento que Séneca, por ejemplo, marcaba todo el tiempo, ¿no? Que lo marca todo el tiempo en sus cartas. Cierto elogio de la senectud. Hay un texto de Séneca que es de la senectud, ¿no? Y esto sí me parece interesante para repensarlo hoy también, digamos, ¿no? Donde tal vez hoy los aspectos que tienen que ver con la vejez, con el paso del tiempo, son denigrados, son ocultados. Y el estoicismo es la posibilidad de reivindicar esto, o de repensarlo, digamos, ¿no? El aspecto positivo, venerable, que lo remarca Marco Aurelio, lo remarca Séneca, lo recupera Foucault, la idea de que el anciano goza de sí, de que el anciano es apático en el sentido de que no es apasionado, no espera ya nada de la vida y encuentra saciedad consigo mismo. Esto que por ahí puede resultar para algunos algo no tan bueno, digamos, para la mirada estoica es algo positivo, porque se desactivan deseos que son completamente innecesarios, que uno cuando es más joven considera que son necesarios, pero ya con la vejez se da cuenta que no son necesarios, no son ni naturales ni necesarios, ¿no? El cuidado de sí se integra a una lógica mayor, que es la idea de arte de vivir. Esta expresión en griego es technetubiou, arte como técnica de vida. Técnica, en verdad, si uno se pone más específico, más sutil, arte de vivir lo vamos a pensar como una técnica de la vida. La vida puede ser diseñada a través de una técnica filosófica, en este caso estoica. Vale decir, para el mundo romano no se trata solo de la práctica moral que habilita el pasaje de la adolescencia a la adultez como era en Atenas. O sea, en Atenas, sobre todo las prácticas de vida o la filosofía como arte de vivir tenía que ver con esta idea del pasaje. O sea, el ejemplo, digamos, del banquete de Platón, ¿no? Las prácticas o este acceso a la verdad o este vínculo de la filosofía con la erótica tenía que ver sobre todo con este pasaje de la adolescencia a la adultez, ¿no? Aunque el concepto de adolescencia no existía, digamos, no sé, de la inmadurez, si ustedes quieren, a la madurez, emocional, física, a la virtud.
Esto, sobre todo en Atenas, pasaba, ¿no? Se pensaba la filosofía como arte de vivir para operar este pasaje. Sin embargo, eso cambia después en Roma, eh, y no es algo solamente que tenga que ver con ese pasaje, sino es algo que aplica a toda la vida, ¿no? Y sobre todo a la preparación de la vejez y la muerte. Este es el punto, ¿no? Es una preparación para la vejez, para el paso del tiempo y para la muerte. ¿Mm? Por eso, como vimos, Séneca habla mucho de la muerte, habla del suicidio, digamos, Marco Aurelio también, porque la idea de este tipo de filosofía implica ese ocuparse con esa finalidad. Esta dinámica, como dijimos, si bien está disponible para todos los hombres, no es menos cierto que implica ciertos privilegios para su ejercicio, como disponer tiempo para el otium, para el ocio, obviamente, ¿no? Y por tanto recursos y pertenecer a una escuela filosófica. La edad de oro, según Foucault, del cultivo de sí, la podemos presenciar durante los siglos I y II en Roma, y el auge del estoicismo, y luego un reverdecer entre los siglos IV y V con la espiritualidad cristiana, es decir, el monaquismo. O sea, hay ciertos ciclos históricos en los cuales aparece fuertemente esta noción de la filosofía en términos de espiritualidad o como cultivo de sí. Nosotros nos focalizamos sobre todo en este periodo que marca Foucault, el siglo I y siglo II después de Cristo. Pero luego obviamente con el monaquismo, con las escuelas monacales cristianas, en el siglo IV y V también, ¿no? Hay una recuperación. Según nuestro filósofo, este cultivo de sí es condición del ejercicio del poder, como vemos en Marco Aurelio o Séneca, es decir, gobernarse a sí mismo es la condición necesaria para poder gobernar a otros, ¿no? Es decir, esto está muy recalcado, este aspecto, digamos, ¿no? ¿Por qué a los hombres de poder les interesaba tanto la filosofía como arte de vivir? Bueno, porque repensaban su pasión, repensaban el tema del gobierno de uno, porque gobernarse a uno era la condición necesaria para gobernar a los demás, para gobernar al pueblo, digamos, ¿no? Un emperador tenía que hacer eso. Sobre todo alguien que era un emperador virtuoso, como Marco Aurelio, ¿no? Por lo tanto, esta epimeleia eutú requerirá una regulación integral de la existencia que implica el vínculo con uno mismo, con nuestro cuerpo, con la alimentación, con los ejercicios físicos, con el descanso. A todo esto se le llama dietética, o sea, Foucault le llama dietética en la historia de la sexualidad. ¿Qué es la dietética? Bueno, consiste en esto, en pensar el cuerpo y todo lo vinculado con el cuerpo propio, digamos, ¿no? La alimentación, el ejercicio, el descanso, la actividad sexual. El vínculo con el hogar, con la mujer, con los hijos, los esclavos y el patrimonio, esto se llamará económica en la filosofía antigua, y el vínculo con los muchachos y la verdad, que se llamará erótica. Esta reflexión sobre estos tres dominios de la vida será central en el estoicismo romano. Será central, en verdad, en todas las escuelas, yo diría, post-aristotélicas, en todas las escuelas helenísticas va a ser central esta tripartición, ¿no? Esta idea de la filosofía en tanto dietética, en tanto reflexión sobre el cuerpo propio y la alimentación, en tanto erótica, en tanto vínculo con los muchachos, y económica, en tanto vínculo con la esposa, con los deberes patrimoniales, con lo doméstico. Esta división en tres áreas va a ser fundamental para organizar y para repensar una estética de la existencia, un modo de vida, ¿no? Entonces, lo que Foucault va a recuperar, lo que Foucault va a repensar es este elemento. Este es el punto. Esto es lo que Foucault quiere ver cómo sería esto, porque es una hipótesis, ¿no? Es la hipótesis que tenemos. Ver cómo sería posible pensar algo así, con otros valores, con otro contenido, ¿no? Sin obviamente recuperar estos valores, porque son valores de la antigüedad. Más allá de los valores, con otros valores, pensar en esta dinámica. O sea, pensar en la posibilidad de, en el siglo, como Foucault lo hacía a fin del siglo XX, digamos, de rehabilitar la posibilidad de una filosofía como arte de vivir, o de una estética que sea una técnica de la existencia. Una ética que sea una estética de la existencia. ¿Cómo sería eso en el siglo XX? Bueno, este es un desafío. O sea, Foucault dio algunas pistas, y que vamos a desarrollarla, sobre todo en la próxima clase también. Pero ahora quiero un poco entrar al texto. Tengo muchas partes marcadas, porque la verdad que es enorme. Vamos a hacer un raconto, algunas las vamos a recuperar, otras no. Pero bueno, vamos a ver, muchas cosas ya las planteé. Por ejemplo, en la página 24
aparece todo este desarrollo de la epimeleia a partir del texto Alcibíades, dice Foucault. En el texto que trataré de explicarles dentro del momento, con un poco de más de precisión, el famoso texto de la Alcibíades, sobre todo la última parte, que es un diálogo de Platón, verán cómo la epimeleia eutúo, la inquietud de sí, es sin duda el marco, el suelo, el fundamento a partir del cual se justifica el imperativo conócete a ti mismo. Sócrates es el hombre de la inquietud de sí y seguirá siéndolo. Y se verán toda una serie de textos tardíos, los estoicos, los cínicos y Epicteto, que Sócrates es siempre y fundamental quien interpelaba a los jóvenes en la calle y les decía es preciso que se ocupen de sí mismos. O sea, esta idea de la filosofía como ocuparse de sí es algo que tiene en Sócrates a su padre fundador, y es algo recuperado por Epicteto, digamos, por ejemplo, y por otros autores, ¿no? Acá está toda esta reflexión también sobre el ocuparse, digo, ¿no? Epicuro, en la página 24-25, dice Foucault, Epicuro emplea therapeuen, que es un verbo de múltiples valores. Se refiere a los cuidados médicos, una especie de terapia del alma, cuya importancia entre los epicúreos es conocida, pero therapeuen también es el servicio que un servidor presta a un amo, y como saben, el verbo therapeuen se relaciona igualmente con el servicio de un culto, de rendir culto, con el culto que se rinde obligatoria y regularmente una divinidad. Entonces, como ven, estas cuestiones filológicas no es un tema que lo digo por una cuestión puramente erudita, digamos, ¿no? No, sino para que vean que en el acto de la terapia, el acto de la cura, hay un vínculo con el rendir culto, digamos, ¿no? El culto a uno y con estar en servicio de uno también, ¿no? Bueno, esto después lo retoma Foucault, habla de Séneca y habla de la noción de Séneca, de cura sui y de Epicteto, que también la va a retomar, ¿no? Bien, después tenemos en la clase del 20 de enero del 82, en la página 89, ahí Foucault un poco va a reconstruir todo lo que tiene que ver con la filosofía del estoicismo romano, del siglo I al siglo II, un poco algunas cosas que yo mencioné, pero de acá hay otra noción que yo había retomado, y que no mencioné en mi material de lectura, que es la noción de paraskeue, ¿no? Esta expresión paraskeue es interesante para pensar. Dice, sin embargo, con dos funciones bien diferentes, cuando uno es joven, se trata de prepararse. Es la famosa paraskeue, a la cual volveré más adelante, y que es tan importante entre epicúreos como en estoicos. Para la vida, armarse, tener un equipamiento para la existencia. Por el otro lado, el de la vejez, filosofar es rejuvenecer. Entonces, el tema de la paraskeue voy a retomarlo esta y la próxima clase, pero ¿qué es el paraskeue? Equiparse. Pensar la filosofía como un equipamiento, como una preparación para la vejez, para la muerte, pero también para lo imprevisto, para la incertidumbre, digamos, ¿no? Pero esta figura de la filosofía como un equipo del cual yo me tengo que munir para enfrentar los acontecimientos, me parece que es muy gráfica, digamos, ¿no? Más adelante dice, entre centenares citaré simplemente el de Musonio Rufo, que es otro gran estoico romano, que no lo trabajamos por un tema de tiempo, digamos, pero que podría estar tranquilamente en este curso, que dice que podemos salvarnos si nos atendemos sin cesar, ei terapeuones. Ocuparse de sí mismo es entonces la ocupación de toda una vida, de toda la vida. Y de hecho, cuando vemos cómo se practicó en el periodo digamos, del cual les hablo, la inquietud de sí, la práctica de sí, nos damos cuenta de que en efecto es una actividad de toda la vida. Es una actividad de toda la vida. Por eso nunca se es tarde para filosofar, decía Epicuro. O sea, nunca se es viejo para filosofar, siempre hay tiempo para ocuparse de sí. Luego en la página 108 sigue con esta idea de la filosofía. Habla de Posidonio, de la práctica médica, de esta relación de la filosofía con la práctica médica, página 108, página 109. Se lo digo para que tomen notas si quieren ir a estos puntos, no puedo leer todo porque la verdad que es mucho. Página 108, 109, en la página 110 también va a recuperar esto. Vean lo que dice, más interesante sin duda es el hecho de que la práctica misma de sí, tal como la define, designa y prescribe la filosofía, que la filosofía se conciba como una operación médica, en cuyo centro encontramos desde luego la noción fundamental del therapeuen,
Pero como saben, Therapeuin son tres cosas, esto que ya dijimos, ¿no? De curar, rendir culto y de servir. Pero esta asociación, digamos, de la filosofía con la práctica médica va a ser constante en la filosofía estoica. Bueno, luego en la página 129, esto más o menos ya lo planteé, el pasaje a la adultez. En la página 139, esto sí me parece importante y no lo mencioné. Vean lo que dice Foucault. Dice, la cuestión que se plantea entonces es la siguiente. ¿Cuál es la acción del otro que es necesaria para la constitución del sujeto por sí mismo? ¿Cómo llega esta acción del otro a inscribirse como elemento indispensable en la inquietud de sí? ¿Qué, si lo prefieren, esa mano tendida, esa educción, que no es una educación, que es otra cosa, o es algo más que la educación? Pues bien, como se imaginarán, el mediador que se presenta de inmediato, el operador que llega a imponerse aquí en la relación, en la edificación de la relación del sujeto consigo mismo, ese mediador, ese operador lo conocen. Se presenta por sí mismo, se impone ruidosamente, se proclama, él y solo él, capaz de hacer esa mediación y permitir el paso de la stultitia a la sapiencia. La stultitia es la ignorancia, a la sapiencia. Proclama que el único capaz de lograr es que el individuo pueda quererse a sí mismo y finalmente alcanzarse, ejercer su soberanía sobre sí y encontrar en esa relación la plenitud de su felicidad. Ese operador que se presenta es por supuesto el filósofo como operador bueno, en un buen sentido, digamos, ¿no? Como un operador que nos ayuda al proceso de transformación terapéutico, ¿no? El filósofo como terapéutico, a ver, en verdad es el filósofo como terapeuta, ¿no? Esta es una idea que encontramos en todas las corrientes filosóficas, sean cual sean. De los epicúreos, el propio Epicuro decía que solo el filósofo es capaz de dirigir a otros, o sea, de conducirlos, ¿no? Otro texto, el estoico Musonio, que dice: el filósofo es el hegemon, el guía de todos los hombres, en lo que se refiere a las cosas que convierten en su naturaleza, ¿no? Esta es la idea, ¿no? El filósofo como operador en términos de guía, o si quieren en términos contemporáneos, el filósofo como terapeuta, ¿no? El filósofo como terapeuta, o como médico del alma, que sería más o menos lo mismo. O sea, vean cómo, a ver, aquellos que vengan y aquellas que vengan de la psicología, del campo psi, esto es algo así como es una arqueología de la psicología, ¿no? O sea, estamos tocando temas que están un poco en el fundamento de después lo que va a ser, digamos, una práctica psicológica, tal vez, ¿no? Después yo había marcado en la página 160, 161, todo un análisis que hace, que es muy largo, no lo puedo tomar ahora, muy interesante, que hace Foucault del vínculo que tenía Marco Aurelio con Frontón. Frontón fue el maestro de Marco Aurelio, ¿no? Uno de los maestros, o su maestro de filosofía. En verdad era un retórico, pero con quien hubo un vínculo, hubo cartas cruzadas, hubo un vínculo erótico aparentemente también, digamos, que es muy interesante toda esta observación que hace Foucault en la página 160, digamos, ¿no? Así que entre maestro y discípulo, de la página 160 más o menos hasta la 163, 64, también se los comento por si quieren leerlo más en detalle porque me parece interesante. Luego, en la página 169 ya aparece el concepto de parresía, que es un concepto que va a ser fundamental para Foucault, que lo va a pensar con mucho detalle al final de su vida, ¿no? ¿Qué es la parresía? Es algo así como, hay una traducción que es más simple, que sería franqueza al hablar, o hablar franco. Ahora, no es un hablar franco, digamos, que no tiene consecuencias, es hablar franco aún a riesgo de la propia vida. Este es el acto parresiástico, digamos, ¿no? El acto parresiástico es un acto de afirmación y de poder, sobre todo, con respecto al otro. No es un concepto sobre el que quiero que trabajemos muy en detalle, porque el curso va por otro lado, va por la terapéutica, pero de alguna manera tiene que ver también, o es una acción que puede tener consecuencias terapéuticas, ¿no? Foucault trabaja el tema de la parresía, sobre todo con respecto a Sócrates, y sobre todo a los cínicos, a Diógenes. Diógenes es una figura parresiasta, es una figura que hablaba con un escándalo de la verdad, ¿no? Hacía un escándalo de la verdad, un escándalo literal, digamos, ¿no? Que ponía en riesgo su propia existencia, ¿no? En la página 184
acá Foucault plantea el tema de salvarse, la noción de salvación. Dice, en esta noción de salvación que encontramos en los textos helenísticos y romanos, no descubrimos referencias a algo como la muerte, la inmortalidad o el otro mundo. No nos salvamos por referencia a un acontecimiento dramático. Salvarse es una actividad que se desarrolla a lo largo de toda la vida y cuyo único operador es el sujeto mismo. Y si en definitiva esta actividad de salvarse lleva una sustancia a un efecto terminal determinado, que es su meta, su fin, ese efecto consiste, gracias en que a la salvación nos hacemos inaccesibles a las desdichas, los trastornos, etc. O sea, ¿qué es la salvación? Es algo así como la ausencia de dolor, es desactivar el dolor. Subsiguientemente, por ejemplo, aparece la ataraxia, que la ataraxia es ausencia de perturbación, autodominio, que nada nos perturbe, ¿no? O la autarquía, que es la autosuficiencia. Bueno, estos son los conceptos que están vinculados con la noción de libertad en la antigüedad helenística. O sea, la libertad tiene que ver con esto, tiene que ver con la ataraxia y la autarquía, o sea, con el autodominio, con la ausencia de perturbación en el alma, en el cuerpo, y con la autarquía, con la autosuficiencia, no depender de nadie más que de uno mismo, o depender de muy poco y mucho de uno. Este es el eje de la filosofía estoica, ¿no? Como hemos visto, o sea, los estoicos van a colocar en su eje la dependencia de uno, que es lo que depende de mi voluntad, y desactivar en la medida de lo posible, o ser indiferente, como decíamos antes, a lo que excede mi voluntad. Aquello que excede mi voluntad tiene que serme indiferente, porque no lo puedo modificar, y es irracional, y solamente me produce daño pensar que puedo modificar lo que es inmodificable, o lo que no depende de mí, digamos, ¿no? Por tanto, la libertad tiene que ver sobre todo con la ataraxia, con la autarquía, y salvarse tiene que ver con eso, ¿no? Salvarse en el sentido de como de rescatarse incluso, ¿no? A uno mismo. Después tenemos aquí en la página 192, toda una reflexión muy interesante respecto de la amistad en Epicuro, que esto lo voy a dejar pasar, 192. Sobre Epicuro también, aprovecho un poco ya que estoy de a poco cerrando esta clase, vamos a dar un curso aquí en Cursa Virtual, ¿no? Así que después voy a decirles en la próxima clase algún dato más, porque me parece que es importante incluso para completar la noción de arte de vivir, pensar este enfoque que pensamos desde los estoicos a partir de Epicuro y los epicúreos, ¿no? Me parece que se completa más el mapa. Y Foucault los relaciona fuertemente. En las páginas 217 y 218 aparece toda una reflexión respecto de la conversión, de la transformación, digamos, ¿no? Dice, en primer lugar, hoy intentaré estudiar el problema de la conversión de la mirada. Me gustaría tratar de ver cómo se estableció en el tema general de la conversión la cuestión de volver la mirada hacia sí mismo y conocerse a sí mismo. Dada la importancia del tema, hay que mirarse, hay que volver los propios ojos hacia sí mismo. Jamás hay que quitarse los ojos de encima, hay que mantenerse siempre bajo la propia mirada. Cuando Plutarco, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio dicen que hay que examinarse, observarse, ¿de qué tipo de saber se trata en el fondo? ¿No? Es esto que decíamos antes de la observación. Más adelante dice, la cuestión que hay que plantear es esta, cuando Epicteto, Séneca, Marco Aurelio postula un imperativo de mírate a ti mismo, ¿se trata de la mirada platónica? ¿O es preciso que te mires a ti mismo para detectar en ti las huellas de la concupiscencia? Dice, pues bien, creo que tampoco en este caso es ni una cosa ni la otra, y que la consigna, volver la mirada hacia sí mismo, tiene un sentido muy particular. Creo que para comprender qué significa volver la mirada hacia sí, ante todo hay que preguntarse de qué debe desviarse la mirada cuando se recibe la consigna de que hay que volverla hacia sí. Este es el punto, ¿no? Esto es interesante. O sea, cuando los estoicos plantean la noción de la atención o de poner la mirada sobre uno mismo, eso implica automáticamente quitar la mirada de otro lado. O sea, dejar de mirar afuera o dejar de mirar a los otros, en todo caso, para replegarse sobre uno. Apartar las cosas del mundo. Este es el punto. Bien, bueno, luego en la página 232 también marqué algo de Epicuro que les puede interesar, pero esto lo vamos a pasar porque Epicuro excede un poco lo que yo decía. En la página
241 retoma la noción de conversión, y acá quería llegar, y con esto ya vamos cerrando la clase de hoy. Esta noción de pilotaje, en la página 243, de ser piloto de la vida, ¿no? Dice, la idea del pilotaje como arte, como técnica, a la vez teórica y práctica, necesaria de la existencia, es una idea importante, creo, y merecería eventualmente ser analizada con un poco de detenimiento. Como hay por lo menos tres, como ven, por lo menos hay tres técnicas que se refieren con mucha regularidad a ese modelo del pilotaje. En primer lugar, la medicina, en segundo, el gobierno político, y en tercero, la dirección y el gobierno de sí mismo. O sea, esta palabra de pilotaje se puede entender como medicina, como gobierno y como gobierno de sí. En la literatura griega, helenística y romana, estas tres actividades, curar, dirigir a los otros y gobernarse a sí mismo, se refieren muy regularmente a la imagen del pilotaje, o sea, las tres que tienen que ver con la terapia o con el gobierno, se refieren a esta noción de piloto. Y creo que esta imagen del pilotaje coincide bastante bien con un tipo de saber y de práctica entre los griegos y los romanos, que reconocían un parentesco indudable, y para los que trataban de establecer una tecné, un arte, un sistema meditado de prácticas. El príncipe, en cuanto debe gobernar a los otros, gobernarse a sí mismo, curar los males de la ciudad, los males de los ciudadanos y los suyos propios, quien se gobierna como se gobierna una ciudad curando sus propios males. El médico, que tiene que emitir su juicio no solo sobre los males del cuerpo, sino sobre los males del alma. En fin, como ven, tenemos aquí todo un paquete, todo un conjunto de nociones en el espíritu de los griegos y los romanos que competen, me parece, a un mismo tipo de saber. Sigo un poco más y creo que se podría rehacer toda la historia de esta metáfora prácticamente hasta el siglo XVI. Supongo precisamente cuando la definición de nuevo arte de gobernar, centrado en la razón de Estado, distinga ahora de una manera radical gobierno de sí, medicina, gobierno de los otros. Por otra parte, no sin que la imagen del pilotaje, como bien saben, siga ligada a una actividad que justamente se llama gobierno. Entonces, este tema de que uno tiene que ser el piloto de sí, uno tiene que dirigirse, y dirigirse también tiene que ver con la cura. Como bien dice acá Foucault, curar, dirigir a los otros y gobernarse a sí mismo. Bueno, yo iría ir cerrando acá, porque tampoco quiero extenderme demasiado. La próxima vamos a retomar este texto de la hermenéutica del sujeto, y vamos sobre todo a también mencionar algunas partes de la inquietud de sí, del volumen 3 de la historia de la sexualidad, porque me parece que ahí, en ese sentido, también nos puede ayudar. Así que bueno, voy a dejar acá porque tampoco quiero excederme y tampoco quiero abrumarlos. La idea básicamente entonces de la clase de hoy para cerrar es esta, ¿no? O sea, entender primero cómo Foucault se reapropia de los conceptos estoicos, con qué finalidad, y esa finalidad sobre todo es pensar una vida, pensar la estética, pensar una ética como una estética, pensar la ética como un arte, como una técnica. Y esa técnica tiene que estar elaborada sobre todo a partir de tres elementos, ¿no? Una actitud, una reflexión, un ejercicio espiritual sobre todo, y finalmente una transformación. O sea, en el fondo lo que hay aquí, que ya lo veremos también en la próxima clase, es el hacer de la vida propia, de la existencia de uno, un material plástico, como si fuera una obra de arte. Este es el punto, ¿no? No pensar la ética tanto en términos de norma. Uno está acostumbrado a pensar la ética en cuestión de una norma, o sea, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido. Esta es la idea, una idea más bien usual, digamos, ¿no? Bueno, Foucault no quiere sacar la ética de ahí, quiere sacar la noción de la ética de la norma y pensar una ética de la forma. No es un juego de palabras, es real, o sea, no pensar la ética tanto en términos normativos, sino más bien en términos estéticos. Y ve en el estoicismo una posibilidad de eso, algo que fue en esa dirección, digamos, ¿no? La autorregulación de los estoicos es pensar no con normas universales, sino más bien con formas personales. En este caso, vinculado con el mundo natural y con lo que ya vimos, pero en definitiva no hay una normativa artificial, no hay un código, no es una moral de código como será luego el cristianismo,
que nos establece qué es lo que podemos hacer y qué es no, sino más bien una autorregulación, que uno tiene que ir viendo qué tipo de práctica se establece con respecto a uno. Este es el punto. Y esto sí creo que es lo interesante, y esto sí creo que es lo que se puede recuperar, y es lo que todavía tiene de fuerte valor hoy el estoicismo. Esta posibilidad de la noción de comprender la vida como un material plástico, con un material que podemos transformar, convertir, pilotear. Bueno, cerramos la clase de hoy. Obviamente cualquier interacción, cualquier participación, disponen del foro clases, escriban todo lo que necesiten, pregunten todo lo que quieran, hagan aportes. A mí, si quieren sumar algo, algún otro material, video, eso siempre va a sumar. Y bueno, dejamos aquí y retomamos la próxima clase, la clase octava, ya la última clase de nuestro curso de los estoicos, aquí en Cursa Virtual. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.